Guadalupe Díaz Constanzo es la directora de Desarrollo de Museos, Exposiciones y Ferias del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Argentina. Dirige el Centro Cultural de la Ciencia. Su formación académica es en Ciencias Físicas y recibió sus títulos de licenciada y doctora en la Universidad de Buenos Aires. Extraña recibir amigos y familia en su casa, elegir el vino, las copas. Disfruta de cuidar las plantas e ir al teatro. La primera pregunta que tengo, siendo vos su directora, es ¿por qué tener un centro cultural dedicado específicamente a dar a conocer la ciencia? Especificidad. Bueno, muchísimas gracias, Daniela, por esta invitación. Es un placer contar un poquitito, ¿no?, cómo es este trabajo desde el Centro Cultural de la Ciencia y dar a conocer también para nosotros el trabajo en colaboración con Fundación Medife, que es importantísimo. ¿Por qué tener un Centro Cultural de la Ciencia que, déjame agregar, depende además de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación? Bueno, una de las primeras respuestas quizás que dan justamente respuesta a ese por qué, me parece, tiene que ver con seguir habilitando espacios que permitan un acceso más equitativo para la participación en la cultura científica en particular, la cultura más tecnológica, ¿no es cierto? En efecto, digo, la Declaración de los Derechos Humanos en su artículo 27 habla, ¿no es cierto?, de la importancia de la participación en los avances, los beneficios en temas de cultura científica, perdón, o ciencia, mejor dicho, y tecnología. Y desde ese punto de vista, es sumamente importante el rol de los espacios para esa comunicación pública de la ciencia, para generar espacios de participación, de discusión, de debate. El porqué más amplio, creo que en última instancia también tiene que ver con eso, con tratar de aportar, ¿no es cierto?, estos espacios en los cuales se pueda discutir qué ciencia queremos, qué ciencia necesitamos, y para eso sabemos que tenemos que incluir a todas las voces. Entonces ahí aparecen nuestros públicos, nuestros destinatarios, absolutamente digamos, diversos, ¿no?, con sus distintas inquietudes, con sus distintas agendas personales, que se acercan al C3 por motivos muy distintos, desde interesados en temas de, por decir algo, inteligencia artificial, o vinculados más a un interés mucho más artístico, a presenciar algún espacio o alguna instalación artística, como alguno de los proyectos que venimos desarrollando en colaboración. Y desde esa propuesta absolutamente heterogénea, que incluye un diálogo con el arte, que incluye un gran diálogo con la comunidad científica propiamente dicha, es que el C3 intenta, ¿no es cierto?, por distintos modos muy diversos, facilitar ese acceso a la ciencia y a la cultura científica. Sí, pensaba, ¿no?, esto que vos decías es una forma de construcción de ciudadanía, que creo que a veces olvidamos ese vínculo potente que tiene la cultura y la ciencia, ese modo de acercar a las personas a una participación más activa y más soberana sobre algunas cuestiones. Me parece riquísimo y realmente súper interesante. Contanos cómo funciona un espacio como el C3, digamos, la cocina, ¿no?, lo que no vemos, cómo es la relación con los científicos, cómo se producen las cosas. Hay mucha cocina, efectivamente, y diría bastante, para nosotros, parte de lo que es el placer, ¿no? Porque la verdad, hay que decirlo, es un placer poder trabajar dentro del Centro Cultural de la Ciencia. Trabajamos, efectivamente, como decíamos antes, muy en colaboración. Digo, esta conversación da cuenta un poco de las distintas colaboraciones, y así lo concebimos. Digo, sin ir más lejos, tenemos un manifiesto en nuestra página web, y esto del trabajo con otros, con otras instituciones, con científicos, con artistas, es parte fundamental de lo que hacemos en el Centro Cultural. Y también con nuestros públicos, con nuestros visitantes, escucharlos, ¿no es cierto?, relevar cuáles son los intereses, qué es lo que están esperando, ¿no es cierto?, cómo estamos funcionando, ya visto desde un sentido más crítico, pero que nos permite también seguir tomando las decisiones a futuro. En ese sentido,
sí el trabajo lo concebimos sumamente colaborativo. Y dentro de la cocina, bueno, hay anécdotas fantásticas y hay momentos Queremos una anécdota. hay momentos muy, muy únicos. Solo para contar ahora un adelanto de algunas cosas que venimos haciendo, estamos armando una exhibición que cuenta con el asesoramiento científico de 20 exactamente científicos y científicas de distintas partes del país en temas específicamente sobre nuestro mar argentino y el océano Atlántico Sur desde las distintas perspectivas, desde su biodiversidad, desde justamente desde un punto de vista más soberano, obviamente, también desde lo que es la vinculación del mar con el cambio climático y el océano, mejor dicho, con el cambio climático, del océano también, ¿no? Con toda su dimensión social, humana, ¿no? Digo, todas esas biografías que aparecen asociadas al mar con sus trabajadores, digamos, sus comunidades del mar. Y en ese sentido, nuestro aporte dentro de lo que hablábamos antes, ¿no? De lo que es la cultura científica, hoy pensándola específicamente a una cultura más oceánica, podríamos decir. Siendo un país que tiene esta larguísima costa, que no siempre estamos mirando hacia ella, sino casi de espaldas, ¿no? Por decir un lugar recontra común. Nosotros en algún momento también tuvimos esta misma acercamiento a preguntas, ¿no? Sobre cómo poder encarar este mar. Es que es un tema fascinante y entre estas anécdotas tengo que confesar que estamos aprendiendo muchísimo. Estamos dialogando sistemáticamente y relevando, ¿no? Tratando de traducir, si cabe, ¿no? La palabra, un poco todo este conocimiento científico que hoy tenemos y que estamos tratando de llevarlo hacia una muestra, una exposición que vamos a estar abriendo, si la situación sanitaria lo permite, en muy pocos meses en el Centro Cultural. Y la verdad, eso yo lo digo así muy contenta, eso, tener la posibilidad de que nuestro trabajo sea ese aprendizaje, que los mismos científicos y científicas nos cuenten sobre, por ejemplo, cosas para mí muy novedosas, que aún habiendo estudiado física o viniendo de un campo de las ciencias, bueno, por supuesto, no me topé con cuestiones vinculadas al mar. Y entonces ahí aparecen cuestiones como cómo se trabaja el cuero de pescado, que puede haber un cuero de pescados. O, por ejemplo, vincular al mar con nuestra vida cotidiana a través de, déjenme decir algo muy cotidiano, como el dulce de batata, con el agar que se saca de las algas. Entonces, bueno, hay todo un mundo cotidiano nuestro, de nuestra vida cotidiana, que también ese es un poco el abordaje del C3, con, en este caso muy particular, el mar argentino, el océano, y un poco esa ciencia, ¿no? Detrás de todo lo que es el mar, que es mucho más que agua, mucho más que vacaciones, mucho más que los peces maravillosos que vemos ahí. Claro, porque además hay como todo un proceso de traducción muy, muy enorme, que imagino que hacen muy minuciosamente, de traducir contenidos complejísimos, a volverlos accesibles en modos de preguntas, en modos de curiosidades, y que sean interpelación, ¿no? O sea, me refiero que no es solamente un ámbito de exhibición del conocimiento, como un museo de ciencias, digamos, sino que es un centro cultural y que ahí hay otra cosa. Y ahí aparece la participación, ¿no es cierto? Y en esa traducción, quizás la pregunta más difícil que siempre está detrás es cómo podemos generar esas experiencias donde los propios intereses de los visitantes, las propias inquietudes puedan, ¿no es cierto?, tener un lugar muy genuino por otra parte, y cómo podemos fomentarlo de una manera justamente muy, muy sincera, porque si no sabemos que, bueno, la exposición a lo mejor no va a estar dejando, o la exhibición no va a estar dejando esos aprendizajes, entre comillas, más memorables o más de un efecto, ¿no? Más transformador, que también es lo que buscamos. En este caso particular y en general con todo en el C3, buscamos aportar a esa transformación que en última instancia es absolutamente cultural, en la cual la ciencia
y en este contexto, bueno, hay un contexto bastante propicio para eso, pero lamentablemente por algo más trágico, pero digo, donde podamos aportar esta transformación, donde estemos sumamente interesados, interesadas en participar más activamente de estos grandes debates públicos atravesados por temas de ciencia y tecnología. Sí, y pienso mucho también en otros, en los museos de ciencia que conozco, que tienen siempre un gran peso sobre la cosa pedagógica, ¿no? Sobre públicos pequeños. Me acuerdo de uno famoso que ya de mi época de madre de niños pequeños, que era prohibido no tocar en el Centro Cultural Recoleta, pero que lo volví a la ciencia una experiencia por momentos detectivesca, por momentos de curiosidad y de accesibilidad a fomentar vocaciones científicas, digamos, ¿no? Como ampliar el espectro de esos públicos, de los museos. Me parece que un centro cultural, vos me dirás, pero tiene también una vocación pedagógica en el sentido de fomentar esas vocaciones, ¿no? Absolutamente, absolutamente, y de hecho venimos trabajando, digamos, dentro de estos públicos que yo mencioné, así como muy amplios, muy diversos, trabajar parte de nuestras sociedades, entre comillas, muy valiosas, es con escuelas secundarias específicamente. Exacto. El trabajo con docentes, el trabajo que hacemos desde el Centro Cultural para tener un programa de lo que llamamos docentes amigos, con quienes pensamos conjuntamente recorridos, dinámicas que resuenen con las temáticas y demandas de la currícula, aunque no necesariamente, digamos, ahí vayamos a la par. Entonces, bueno, hay un trabajo ahí con escuelas, con docentes, con los estudiantes que para nosotros es sumamente importante, sin dudas, y dar a conocer estas distintas áreas, ¿no? Dentro de la ciencia. Cuando decimos ciencia, sobre todo hoy en día, hay áreas que hoy siguen siendo sumamente nuevas. Sí, y creo que ese proceso que ahora está tan a la luz, ¿no? Que por ahí que el público en general desconocíamos, ¿no? De la transferencia tecnológica, cómo la ciencia básica, las investigaciones de los laboratorios complejos, etcétera, etcétera, se traducen en cosas concretas que mejoran, cambian, inciden o dinamizan algunos aspectos de la vida cotidiana. Y me parece que transparentar eso de alguna manera en el centro cultural es de una riqueza enorme, ¿no? Totalmente, esa es un poco nuestra tarea, con, por supuesto, siempre una dificultad que también, déjame decirla, que es dónde recortar. Somos, Tal cual. o sea, es más lo que no podemos mostrar, lo que no podemos contar que lo que sí. Entonces, bueno, ahí hay una dificultad o un desafío constante todo el tiempo, que es ir eligiendo y es armando también una agenda paralelamente a programas que quizás son más estables, como un trabajo con docentes, con escuelas, de visitas, y cosas que quizás se extienden a lo largo del tiempo, también es poder pensar en una agenda de programación cultural que sí pueda acompañar y que tiene como esta flexibilidad, ¿no? Esta posibilidad muchas veces de ser mucho más ágil y adaptarse más a las necesidades que pide el hoy, ¿no es cierto? Tal cual, ¿no? Pero aún así con un desafío de decir, bueno, ¿dónde recortamos? Es verdad, es tan vasto ese océano. Bueno, Guadalupe, te agradezco enormemente esta conversación breve, corta, pero riquísima. Y por supuesto que nos invita a ir. Es como ya queremos que todo se abra y poder disfrutar de ese espacio hermoso que es el C3. Muchísimas gracias.